De lo que seguimos hablando en México es de una reforma electoral, de sus peligros, sus consecuencias, sus alcances. Y no se puede pensar en nadie mejor que el ex consejero del IFE, experto en estos temas, José Woldenberg, quien además acaba de publicar un libro titulado Ansiolíticos, miscelánea crítica de la vida pública. Y bueno, a mí me ha dado mucho gusto poder verlo, porque ha estado en muchos medios hablando de este libro, que además, pues en estos tiempos en los que se está hablando de una reforma electoral, pues nadie mejor que tú, mi querido Pepe Woldenberg. ¿Cómo estás, Pepe? Te saludo con mucho gusto. Igualmente, Adela, muchas gracias por la invitación. Al contrario, Pepe. Oye, en este libro Ansiolíticos, que yo creo que todos en este momento necesitamos uno o una buena dosis de ansiolíticos. Cuéntanos de tu más reciente libro y ahora hablamos, si te parece, pues de la reforma electoral. Ayer entrevistaba yo a Kenia López y me dijo que acababa de estar contigo y habían hablado de este tema, Pepe. Sí, bueno, el libro es una recopilación de artículos que aparecieron en Nexos entre el 2016 y principios de 2025. Es, como dice el subtítulo, una miscelánea crítica de la vida pública que incluye lo mismo textos sobre historia, sobre política, sobre la sociedad mexicana, pero también sobre cine, literatura y en algunos artículos hasta deportes. Se trata de textos muy breves, son 100 textos diferentes, y lo que ofrecen al lector pues es eso, una canasta de acercamientos a muy diferentes temas, no solamente a la política. Y sí, de alguna u otra manera, también el libro, pues hay algunos pasajes que están ligados a lo que fue nuestro proceso democratizador y lo que ha pasado de 2018 en adelante, que es la destrucción de muchas de las instituciones que pusieron en pie la germinal democracia mexicana. Ahora, yo creo que todos coincidimos, Pepe, en que pues siempre es importante una reforma electoral, siempre es necesaria, siempre es perfectible además. ¿Qué cosas sí se pueden mejorar con lo que tenemos hoy? ¿Qué errores ves en nuestro sistema electoral y en nuestra democracia hoy por hoy? Sí, por supuesto que todo se puede mejorar. No hay nada definitivo en estas materias y la propia experiencia nos va obligando a ajustar muchas de las rutinas con las cuales se trabaja en materia electoral. Pero la verdad es que lo que han dicho desde el oficialismo que pretenden reformar, pues va en sentido contrario a lo que se hizo en los últimos años. Y además de lo que han dicho, pues no podemos olvidar que el expresidente López Obrador presentó 3 iniciativas diferentes que no prosperaron por diferentes motivos para prácticamente desarmar el sistema electoral tal y como hoy los conocemos. Me preguntas, ¿qué se podría mejorar? Bueno, hay un asunto que salta a la vista. Lo que sucedió en las elecciones de 2024, cuando las autoridades electorales convirtieron al 54% de la votación, que es la votación que sacó la coalición gobernante, la coalición de Morena, PT y Partido Verde, la convirtieron en el 74% de los representantes. Bueno, eso acabó con uno de los pilares fundamentales de la vida democrática, porque se supone que la representación es eso, tratar de que las diferentes fuerzas políticas tengan un lugar en la Cámara de acuerdo a los votos que recibieron en las elecciones. Con esa distorsión se construyó una mayoría calificada artificial y, por desgracia, esa mayoría calificada artificial ha emprendido una serie de reformas constitucionales que pues han desarmado, por ejemplo, al Poder Judicial
y han alineado a la Corte a los designios gubernamentales, han adscrito a la Guardia Nacional a la Sedena, han abolido una gran cantidad de órganos autónomos del Estado para concentrar sus facultades en el Ejecutivo. Entonces, para que no haya duda, porque yo creo que esto se hizo violando preceptos constitucionales, pero que no haya duda, deberíamos introducir a la Constitución un dictado claro e incontrovertible. El número de votos que obtenga un partido o una coalición se tendrá que traducir en un porcentaje idéntico o similar en el número de escaños. Es decir, que todas las fuerzas políticas deben estar representadas en la Cámara de Diputados de acuerdo al aval que hayan recibido en las urnas. Eso podría ser una reforma, pero eso no está en el radar del oficialismo hoy, por desgracia. Mira, justamente no sabemos exactamente qué contiene, ¿no?, la reforma electoral que van a enviar, pero pues ya han trascendido muchos temas y no se ve que esto pues lo traigan en el radar. Y muchos coincidimos también en que también lo más importante es ver de qué forma no se va a introducir, porque ya lo vimos, dinero ilegal en las campañas, ¿no? Dinero del narcotráfico en las campañas, que es lo que vemos que ha venido ocurriendo también, Pepe. Bueno, ese es un tema que rebasa incluso el ámbito electoral. Yo estaba escuchando la entrevista anterior que estabas haciendo y el tema de la presencia del narco pues rebasa con mucho la mera esfera electoral. Todos sabemos que ese es uno de los principales problemas de la agenda nacional, la manera en que grupos delincuenciales hoy controlan incluso algunas zonas del país y tienen una influencia sobre la política que no tenían en el pasado. Por ejemplo, en materia electoral, yo tengo la impresión que el narco siempre estuvo ahí, pero dejaba que las campañas transcurrieran y luego pues presionaban a las autoridades municipales o a los gobernadores y demás. Pero lo que hemos visto en las últimas fechas es que ya no se conforman con eso. Ahora ellos mismos ponen candidatos, chantajean a candidatos. Sí. Han logrado que algunos candidatos se retiren bajo amenaza. Entonces, este es un problema mayor de la vida electoral, pero de la vida política toda. Es más, yo diría, de la vida social toda en nuestra república. Y por supuesto, ahí habría que imaginar y llevar a la legislación algunos filtros para intentar que los candidatos a los distintos cargos de elección popular pues no sean personeros de estos grupos. Es un asunto difícil, es un asunto que no solo compete a las autoridades electorales, sino es un asunto que tienen que abordar conjuntamente las autoridades electorales, pero también la fiscalía, las fiscalías locales y al mismo tiempo también pues los tribunales, porque este es un asunto que rebasa y con mucho a las meras autoridades electorales. Y algunos otros temas que han trascendido que contendría esta propuesta de reforma sería la desaparición o la reducción, ahora hablan de la reducción de los legisladores plurinominales. ¿Tu opinión cuál es sobre este tema? Desde el inicio es una falsa discusión. El asunto no es plurinominales más o plurinominales menos, sino cómo vamos a lograr que el porcentaje de votos se traduzca en porcentaje de escaños. Los plurinominales nos han ayudado a eso, porque todo mundo sabe, lo sabe el gobierno y lo saben quienes están delineando la iniciativa, que la fórmula uninominal, es decir, la fórmula en que se divide el país en distritos y en cada uno de ellos se elige a un diputado, tiene una enorme ventaja. Es un método transparente, claro, se elige no solamente a un partido, sino a una persona con nombre y apellido. Pero todo mundo sabe que ese método
a lo que lleva es a una sobrerepresentación de la mayoría y a una subrepresentación de De las la minorías. minoría. Para decirlo de otra manera, con ese método, la mayoría logra mucho más escaños que su porcentaje de votos y las oposiciones logran un porcentaje de escaños mucho menor que su porcentaje de votos. Entonces, los plurinominales están diseñados precisamente para temperar esa distorsión de la representación. Y si se les reduce o se les quita, digamos, lo único que vamos a tener pues es una fórmula que va a privilegiar a la mayoría y va a perjudicar a las minorías. Hay muchas fórmulas para llegar a una representación de la pluralidad de manera exacta. Una es la que tenemos, es decir, mantener 300 y 200 y usar los 200 plurinominales. ¿Para qué? Para ajustar el porcentaje de votos con el porcentaje de diputados. Eso se puede hacer de una manera sencilla. Y es más, yo diría que habría que meter a la Constitución un precepto que dijera con toda claridad que un partido político y una coalición tendrán el número de diputados exacto en relación a su porcentaje de votos. Y se puede hacer, y hay maneras de hacerlo, Pepe. Bueno, incluso con el sistema mixto de 300 y 200 se podría, estableciendo este párrafo que yo te señalo en la Constitución. Es más, hay que recordar que en 1996, cuando se diseñó la actual fórmula, hubo dos posiciones. En la posición de la izquierda democrática, y aquí quiero subrayar democrática, lo que buscaba era que el porcentaje de votos se tradujera en el porcentaje de diputados. Sin embargo, el PRI en aquella ocasión dijo que eso no era del todo conveniente porque si ningún partido obtenía el más del 50% más uno de la votación, pues no tendríamos mayoría en la Cámara de Diputados y haría ingobernable. Y entonces se llegó pues a la fórmula que hoy tenemos, una fórmula negociada que es, ok, ni representación proporcional estricta, pero tampoco una sobrerepresentación sin límites. Y fue por eso que se estableció que entre votos y escaños no podía haber un margen mayor del 8% y también se incorporó que ningún partido o coalición podía tener más de 300 diputados. Incluso si alguien revisa la prensa de aquellos años, se dará cuenta que eso se anunció como que de ahora en adelante los cambios constitucionales iban a requerir de la negociación y del acuerdo. Es decir, el espíritu del 96, incluso para quien no querían la representación proporcional estricta, era y reconocían, no podemos no poner límites a la sobrerepresentación, porque no poner límites a la sobrerepresentación lo que hace es anular ese pilar de la vida democrática, que es que todos los grupos parlamentarios estén respaldados por votos. Si alguien saca el 20%, que tenga el 20% de los diputados. Si alguien saca el 30%, que tenga el 30% de los diputados. Si alguien saca el 5%, que tenga el 5%. Y eso es lo que al final de cuentas está en el terreno del debate. Insisto, sin moverle, dejando 300 y 200 y estableciendo que los plurinominales se van a repartir para hacer coincidir porcentaje de votos con porcentaje de diputados, con eso tendríamos una representación proporcional estricta. Pero parece que eso no quiere ni el partido. No, no lo quieren. Pues no. No lo estoy especulando. En la última propuesta del expresidente López Obrador, se acababa con los plurinominales en diputados, se acababa con los plurinominales en senadores y se acababa también con las listas de senadores que hoy se eligen. Imagínense, eso sería volver, en el caso del Senado, pues a un escenario como el que vivimos en 1988. ¿Se acuerdan? Aquellas elecciones muy competidas
que finalmente pues, generaron un conflicto postelectoral Sí. enorme, pero en el cual se le reconoció al PRI para el Senado, si mal no recuerdo, alrededor del 50% de los votos. ¿Se acuerdan cuántos senadores obtuvieron? Obtuvieron 60 de 64, es decir, el 96% de la representación, mientras que el otro 50% solo obtuvo 4 senadores. Bueno, si se hubiera aprobado la propuesta del expresidente López Obrador, estaríamos en esa situación. Es decir, están tratando de multiplicar artificialmente la presencia de la mayoría en el Congreso y jibarizar a las minorías. Oye, ¿qué otros riesgos ves? Hoy platicaba con alguien y me decía, es que pues ya parece que ya nadie va a volver a poder ganar elecciones en este país más que el partido en el gobierno, ¿no? Bueno, yo de eso dudo, que están tratando de hacer reglas que les favorezcan a ellos, no me cabe la menor duda. Pero yo creo que esta es una visión muy miope y que no se hace cargo de nuestra propia historia. Los humores públicos son cambiantes. Quien gana hoy puede perder mañana y quien pierde hoy mañana puede ganar. Quien gana en un estado pierde en otro. Es decir, nadie puede creer o pretender que el voto de los ciudadanos mexicanos los tiene de una vez y para siempre. Y por eso mismo, quienes diseñan el marco electoral deberían de estar pensando no en la coyuntura inmediata, sino a 15, 20, 30 o 50 años. Es decir, cuáles son las reglas del juego más correctas que permitan la convivencia y la competencia de la diversidad política, no pensándolo como qué le conviene al partido del gobierno. Mira, hay que recordar lo siguiente. Hemos vivido de 77 a la fecha 8 reformas políticas electorales. Todas y cada una de ellas fueron acicateadas por las demandas de la oposición. Sí, Todas. sí. Y honra a aquellos gobiernos que hayan incorporado a las reformas lo que las oposiciones demandaban. Por eso hubo un proceso democratizador, porque se tomó en cuenta las necesidades de las minorías, no de las mayorías. Ahora parece que esta sería la primera reforma, después de esas 8, en las cuales es una reforma desde el gobierno y para el gobierno. Sí, sí, sin duda. Es la primera vez que la pide el gobierno y no la oposición, ¿no? Así es. Y la reforma que hoy tenemos, en buena medida, es resultado de de la lucha de quienes hoy están gobernando. Bueno, hay que recordar que las últimas 4 reformas, Adela, la de 2000, la de 2000, no, la de 1994, la de 1996, la de 2004, no, 2007 y 2014, esas 4 reformas, todas fueron aprobadas por consenso. Se llegó a la conclusión de que lo óptimo era que la diversidad política que existe en México estuviera de acuerdo con las reglas del juego, porque la reforma electoral no es una reforma más, es la reforma que fija cómo se va a llevar a cabo la coexistencia de la diversidad que hay en el país. Y como antecedentes hay que señalarlo, las diferentes bancadas en esas 4 reformas, en esas últimas 4 reformas, se propusieron y lograron que la reforma se hiciera con el aval de todos los partidos. Recuerdo la de 1996. La negociación duró casi 2 años, pero al final fue una reforma muy profunda. Fue la reforma que modificó el gobierno del Distrito Federal para elegir al jefe de gobierno y a los entonces delegados. Fue la reforma que creó las fórmulas de traducción de votos escaños para diputados y para senadores. Fue la reforma de la cual salió el gobierno del Instituto Federal Electoral para que ya no tuviera nada que ver en la organización de las elecciones. Fue la reforma que creó al Poder Judicial, al Tribunal Electoral, que hoy está adscrito al Poder Judicial. Es decir, no le sigo.
fue una reforma muy profunda y se hizo con el consenso de todos los actores. Ahora la presidenta nombra una comisión con puras gente cercana del gobierno y bueno, lo que uno esperaría es que por lo menos cuando llegue a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores se abrieran foros y se buscara que la reforma electoral contara con el aval de todos, no solamente del oficialismo, Sí, no sí. solamente de Morena, que hoy al parecer está negociando con el PT y el Partido Verde Ecologista, sino con el conjunto de los partidos. ¿Para qué? Porque estamos obligados como sociedad a convivir en la diversidad. Ningún exorcista va a poder acabar con la pluralidad política que se encuentra en todos los ámbitos de la sociedad mexicana. Pues no se ve mucha voluntad, ¿no?, de la 4T No, para que realmente haya un diálogo y haya consenso de esta reforma electoral, Pepe. no se ve, en efecto. Y y eso es algo muy triste porque no se entiende que la diferencia precisamente entre los regímenes democráticos y los regímenes autoritarios es esa. En los regímenes democráticos se asume como parte de la riqueza de la sociedad la existencia de una diversidad política. Y por eso en democracia a esa diversidad se le otorgan cauces para su expresión, fórmulas para su reproducción y por supuesto se diseña unas normas y unas instituciones para que puedan competir de manera pacífica y ordenada. En cambio, los autoritarismos parten de la premisa contraria. Para ellos hay solo un ideario correcto, una sola política correcta, un solo sujeto político, un partido correcto, y todos los demás no son más que expresiones del antipueblo, porque ellos nos han llegado a decir que ellos expresan al pueblo, Sí, como sí. si el pueblo fuera un monolito, como si no hubiera fisuras, como si no hubiera corrientes políticas dentro del propio pueblo. Entonces, para decirlo en síntesis, la enorme diferencia entre un sistema democrático es que se aprecia, se valora y se le ofrecen cauces a la pluralidad. En un sistema autoritario normalmente se trata de marginar y en el peor de los casos, no estoy hablando de México, incluso de eliminar a quienes no piensan como el Sí, poder. sí, 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 absolutamente. Pepe, ¿cómo ves la posible reducción de presupuesto del INE? ¿Se puede? A ver, siempre se pueden Siempre se hacer puede, ajustes. sí, sí. El problema es que se ponga eso como el objetivo fundamental. El objetivo debería ser qué necesitamos para cada vez tener más elecciones certeras, limpias, equilibradas. Esos deben de ser los objetivos. Y a partir de ahí, pues sí, hacer los ajustes presupuestarios que se requieran, pero no al revés. Queremos hacer ajustes presupuestarios y por eso vamos a poder, eventualmente, pueden lacerar muchas de las rutinas y de las dependencias del Instituto Nacional Electoral. Por ejemplo, se ha dicho que quieren acabar con los institutos locales y Sí. los tribunales locales. Bueno, yo creo que no conocen realmente cómo funciona el asunto electoral. Hay dos argumentos para estar en contra de esa pretensión. Uno, que es, digamos, teórico-conceptual, somos una república federal y en ese sentido los estados de la república merecen tener sus autoridades electorales, pero sé que este argumento no conmueve a muchos, ¿no? Es decir, porque a lo largo de los años pues, hemos sido sí una república federal, pero altamente centralista. Pero hay otro argumento, un argumento más técnico, que tiene que ver con la organización misma de las elecciones. No se puede simple y sencillamente acabar con los institutos locales y colocar la responsabilidad en el Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque el Instituto Nacional Electoral no tiene la estructura para cubrir esas elecciones. Un ejemplo Sí, o a ver. varios ejemplos muy claros. En muchos estados de la República, el Instituto Nacional Electoral tiene 2, 3, 4 o 5 juntas generales ejecutivas. ¿Por qué?
porque ahí hay 2, 3, 4 o 5 distritos electorales federales, que son los que organiza el INE. Pero en esos mismos estados hay 12, 15, 18, 21, 25 distritos locales. Con la estructura del INE no podría realizar las elecciones locales, o tendría que multiplicar por mucho su propia estructura. Es decir, también por razones técnico-administrativas, llamémosle así, claro, el acabar con los órganos electorales locales, a mí me parece una aberración. Sí, sí. Oye, ¿y menos lana para los partidos políticos? Es que eso suena muy bien. Pues claro. Si uno va a la plaza pública y dice hay menos dinero para los partidos políticos, dado el descrédito que hay en los partidos políticos, suena muy bien. Pero hay que pensarlo muy bien. ¿Para qué lo quieren hacer? Pues para debilitar a los partidos políticos opositores, dado que los partidos que están en el gobierno quizá se puedan nutrir de manera ilegal, por supuesto, pues de financiamiento a trasmano. Es decir, cuando se discutió en 1996 el tema del financiamiento de los partidos, creo que se hizo de una manera realista. Se dijo, hay 2 fuentes de financiamiento, pública y privada. Y para hacer política se requieren recursos. Y en aquel entonces se dijo, hay que hacer preeminente el financiamiento público sobre el privado por 3 razones. 1, porque es transparente. El financiamiento público lo tienen que reportar los partidos a la autoridad. 2, porque se quería equilibrar las condiciones de la competencia. Y 3, porque se pensaba que con suficiente dinero público los partidos no serían ni rehenes de los grandes grupos económicos o peor aún de grupos delincuenciales. Estamos hablando del 96. Ese asunto hoy está más vivo todavía que 96. Entonces no podemos actuar de manera ingenua. Sí, menos recursos para los partidos. Y luego, eso es una ventaja para los partidos en el poder, sin duda alguna. Y luego se van a desequilibrar las condiciones de la competencia. Y luego se va a dar entrada a financiamiento privado de fuentes que nos parecen inaceptables. Y volvemos a lo mismo. No me parece una propuesta muy bien pensada. Sí, volvemos a lo mismo. Morena y el partido en el poder se quedan con todo, pues. Pues sí, es que precisamente en 96 la idea era, todo mundo sabía, hasta antes de, digamos, en esos años, que fluían recursos hacia el partido oficial por parte de las dependencias públicas. Todo mundo lo sabía. Sí. Es decir, de las diferentes secretarías había dinero, o había personal, o había incluso un apoyo material a las campañas del partido oficial. Entonces también se dijo, para romper con eso, se requiere un financiamiento estatal, un financiamiento público poderoso, generoso, para evitar también esa transferencia de recursos de las entidades estatales hacia los partidos políticos, porque eso sin duda alguna es un delito. Los recursos que tienen las diferentes entidades estatales son para cumplir con su misión. Y en teoría, cualquier distracción de esos recursos para otros fines, pues es un delito. Sí, sí, absolutamente. Híjoles, tiempos difíciles, ¿no? Muy difíciles. Y riesgosos, la verdad, para la democracia. Sí, porque además en este país. Venimos, tú lo sabes, de una serie de reformas, pues que ya han desfigurado la germinal democracia mexicana. Es decir, lo que pasó con el Poder Judicial, al cual lo arrieron y crearon una corte a imagen y semejanza de la coalición gobernante, lo que pasó con los órganos autónomos del Estado, a los que se desaparecieron y se concentraron sus facultades en el Ejecutivo, y etcétera, etcétera. Yo he dicho que esto podría ser la cereza envenenada del pastel autoritario. Sí, sí. Bueno, coquetearon incluso con la idea,
creo que ya no, aparentemente ya no está sobre la mesa el hecho de elegir por voto popular a los consejeros electorales, ¿no? Bueno, después de lo que vimos en la elección judicial, si digamos, esa propuesta se volviera a poner sobre la mesa, es que no aprendemos de la experiencia, o mejor dicho, que aprendemos cínicamente de la De la experiencia. experiencia, Sí, claro. vamos a hacer unas votaciones donde prácticamente nadie participe, nada más nuestras huestes, y nombramos ministros de la Corte, pues a nuestra imagen y semejanza. Fue realmente una de los episodios más tristes de la vida política mexicana de los últimos años. Sí, y entonces te haces también de la autoridad electoral, ¿no? Sí, bueno, incluso algunos han dicho que no entienden bien para qué la reforma electoral, Sí, ya. puesto que de alguna u otra manera el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya en buena medida están alineados a los designios gubernamentales, no en 100%, pero con el asunto de la distribución de los diputados plurinominales, vimos cómo tanto el INE como el tribunal se vencían a los dictados del gobierno. ¿Esto ya había ocurrido antes? ¿Qué? Esta sobrerepresentación artificial Sí, ya había sí, ocurrido antes. sí, ya había, y sí había antecedentes, pero yo digo lo siguiente, uno no puede ser tan miope para seguir aplicando la misma regla cuando ve que está vulnerando principios constitucionales. Ok, ya se aplicó esa regla y ahora se aplica y eso da una sobrerepresentación que nunca se ha tenido. ¿Qué es lo que hay que corregir? Pues esas reglas. La regla, claro. Las reglas, porque no violar la Constitución. Se supone que la Constitución pues es la ley de leyes, es nuestro marco más general y las leyes y los reglamentos tienen que estar subordinados a la lógica de la Constitución. Y eso Claro. es lo que no hicieron las autoridades electorales. Claro. Pero más que miopes otra vez, pues hay un gran cinismo. Pues sí, eso sí, al final sí. Al final sí, ¿no? Hijo, siempre es un lujo conversar contigo, Pepe. Te agradezco mucho y además el disfrutar de tu libro que es menos técnico, mucho más personal, ¿no? Y que abordas Así muchos es. temas. No, el agradecido soy yo, Adela. Y el libro lo podemos encontrar en todas partes, ansiolítico. Espero que sí. Así Muchas es. gracias. Al por contrario, la querido invitación. Pepe, un abrazo desde Un abrazo, hasta luego. Muchas gracias. A propósito de la reforma electoral, la presidenta aclaró que no va a recibir a dirigentes ni del Verde ni del Partido del Trabajo para abordar el tema de la reforma electoral. Dijo que pues sí ha tenido reuniones con ellos para otros temas, pero que en este caso el diálogo, dijo, le corresponde a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral que encabeza Pablo Gómez. A ver, la decisión de la reforma que ya vamos a enviar muy pronto es una decisión a partir de los foros que se hicieron de la reforma electoral. No es un toma y daca de que, a ver, y tiene que ver con